La forma en la que usted decidió o cómo se acercó para decir, bueno, quiero dedicarme al sacerdocio. 20 años de haber renunciado a otras posibilidades de vida. Parte de mi vocación al ministerio sacerdotal se la debo en gran medida, por ejemplo, a mi familia, a mi mamá y al párroco de aquel tiempo. Por haber recibido tanto de Dios, me siento en ese sentido tan comprometido de devolverle. ¿Se nace con una vocación o se elige una vocación? Uno viene a la vida por la vocación a la existencia. Una primera pregunta que hace San Pablo es: ¿quién eres? ¿Verdad? Y entonces Jesús se presenta: soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego viene otra pregunta fundamental de San Pablo que dice: ¿qué debo hacer? Una persona que logró cambiar el tiempo, que logró cambiar la humanidad, pues merece al menos una oportunidad. ¿Es naturaleza del ser humano buscar lo trascendente? Cómo luego Dios en nuestra naturaleza humana ha puesto ese deseo de trascender. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más. Gracias por seguir apoyando este canal. El día de hoy vamos a platicar con el Padre Omar. El Padre Omar es una persona muy importante para mí, muy especial, porque ha dirigido la parroquia donde pertenezco desde hace ya casi 10 años y está por cumplir 20 años de ministerio sacerdotal y es el primer sacerdote diocesano que está aquí en Ramos Arizpe dirigiendo esta parroquia. Padre Omar, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Me da mucho gusto poder platicar con usted, conocer su historia, cómo usted ha llegado al sacerdocio, cómo lo decidió y pues bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, José, por abrirme este espacio. Creo que es una gran oportunidad para luego también empezar a trabajar a través de estos medios, ¿no? Entonces agradezco el que me hayas hecho la invitación y de manera muy en especial compartir contigo y luego también con tus seguidores. Sí, gracias Padre por venir. La verdad es que desde que empezamos el proyecto pues ha estado en la lista. Muy bien. Es de los primeros en la lista. Muy sí. bien, no, pues gracias. Sí. Esperamos que sea de ayuda lo que podamos compartir en esta tarde aquí contigo y con tu público. Claro que sí, gracias. Y bueno, vamos a empezar. Me gustaría preguntarle, porque muchas veces tenemos la idea de que los sacerdotes a lo mejor tuvieron la inquietud de alguna manera mística o de alguna manera mágica, porque de verdad pasa que a veces tenemos esa idea. Entonces me gustaría conocer si fue de esta manera o no, la forma en la que usted decidió o cómo se acercó para decir, bueno, quiero dedicarme al sacerdocio. Ahorita ya mencionábamos que son 20 años de haber renunciado a otras posibilidades de vida. Entonces, sí. Si nos puede platicar cómo fue esa inquietud. Sí, creo yo que parte de mi vocación al ministerio sacerdotal se la debo en gran medida, por ejemplo, a mi familia, a mi mamá y al párroco de aquel tiempo cuando empecé a conocer, por ejemplo, el camino hacia el ministerio sacerdotal, haciendo así un breve recuento de lo que fue mi vida vocacional. Yo era joven, adolescente, cuando tuve como que una especie de cierta, ¿cómo te diré?, de angustia hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué puedo hacer con mi vida? Iba viendo cómo me iba desarrollando, por ejemplo, en la cuestión académica, que no era mi fuerte realmente, no era lo mío y me angustiaba, ¿no? Saber qué puedo hacer, porque esa parte académica que es importante, la preparación para el futuro, yo no le veía algo muy claro. Creo yo que mi mamá se dio cuenta de esa angustia que yo vivía. Te estoy hablando que tendría como 14, 15 años. Mi mamá se da cuenta y mi mamá sí es una persona desde hace mucho muy religiosa. Se acercó al párroco de la comunidad, platicó con él y le comentó sobre mi angustia, ¿verdad?, del futuro. Y me acuerdo que el párroco le comentó a mi mamá, pues, ¿qué le parece que vaya a vivir la experiencia del preseminario? El preseminario es un retiro de 10 días, donde luego el muchacho y los formadores que van dirigiendo ese retiro de 10 días van viendo si tiene ciertas aptitudes el muchacho como para poder entrar al proceso de formación, como lo es el seminario. Entonces me invita el párroco, que en aquel tiempo era el padre Manuel Pachicano, Manuel Fernando, y me dice, pues habrá que ir. Pues yo fui. No sabía yo realmente de lo que se trataba ni de lo que era. Voy, vivo el retiro, me gusta mucho todo lo que empiezo a vivir ahí, los temas, las reflexiones, la dinámica, el horario, porque todo es bajo horario, ¿no?
la convivencia, el deporte, todo lo que se realiza en 10 días en este retiro de proceso. Entonces me acuerdo que inclusive también ahí nos ponían 2 exámenes, un examen para ver si en realidad podías tú entrar a la preparatoria de ahí del seminario, y una especie de examen para ver también cómo anda tu vida de fe. Pues no me fue bien en ninguno ni en otro, ¿verdad? Para poder entrar a la preparatoria lo reprobé, y luego el examen así como que de fe tampoco no me fue pues como yo quisiera, porque no conocía ni siquiera lo básico, no sabía ni siquiera cómo persignarme. Entonces me llama mucho la atención que terminó el retiro, y al final del retiro ponen unas listas, ¿no? Donde luego ahí dicen las personas que son aceptadas, los jóvenes que pueden accesar al seminario, los jóvenes que quedan al pendiente por X o por Y situación, que todavía no pueden entrar, pero más adelante están en la lista para que puedan accesar al seminario, y los que son rechazados. Yo de una manera muy optimista, primero fui y me fijé en la lista donde estaban todos los aceptados, y pues cuál fue mi sorpresa, que no estaba. Pero yo seguía con mi optimismo y decía, bueno, pues tal vez estoy en los pendientes, ¿no? Y voy y veo los pendientes, y también me doy cuenta, ¿no? Con más asombro, que tampoco estoy ahí. Entonces, pues ya empezó a crecer en mí el temor, ¿no? Bueno, voy a ir a la lista donde están los rechazados, por así decirlo. Y ahí aparecen 3 nombres. Uno, un compañero de Ciudad Acuña, un compañero de Monclova y uno de Saltillo. Y pues adivina quién era el de Saltillo. Sí, usted. Pues era yo. Y entonces, pues sí, me vino a mí una tristeza muy grande, que subí al dormitorio, ¿verdad? Precisamente pues allá a llorar, porque pues no me habían aceptado en el seminario. Inclusive era tanta mi tristeza que ni siquiera participé en la misa de clausura del preseminario. Y entonces en eso llega un seminarista que hoy es sacerdote, el padre Adolfo Villanueva, y se acerca y me dice, ¿verdad? Pues ánimo, no te preocupes. Dios tiene muchos caminos, Dios tiene muchas formas de cómo nos llama, ¿verdad? No te desanimes, ¿verdad? Trata de buscar. Y entonces en eso él me dice, vamos a platicar con el promotor vocacional, que en aquel tiempo era el padre Arturo Álvarez. Y me llevó, y ya le comentó, y como que hizo una especie de intercesión por mí. Y entonces el padre Arturo me comentaba, pues es que no vimos aptitudes para que estés aquí en el seminario, ¿verdad? Habrá que buscar otros caminos, a lo mejor el Señor te llama por allá. Y entonces el padre Adolfo, bueno, que ahorita es padre, que en el tiempo era seminarista, le comentaba, pues hay que darle una oportunidad, vamos a darle un chance. Y entonces fue tal la convicción del padre Adolfo que el padre Arturo inmediatamente dijo, bueno, pues vamos a quedar pendientes, pero te voy a pedir que empieces a hacer una vida de apostolado, intégrate a tu parroquia, trabaja, conoce más. Bueno, pues está bien. Me devolví a mi casa, y lo primero que hice fue presentarme en la parroquia para manifestarle al párroco cómo me había ido. En el proceso del preseminario se hizo un cambio, el padre Manuel ya no estaba en la parroquia, llegó el padre Plácido, y hoy me presento con el padre Plácido y le platiqué todo lo que había vivido, y el padre dijo, pues bienvenido, ven, intégrate, trabaja. Y sí, de ahí comenzó mi vida apostólica en mi comunidad parroquial, que es el Sagrado Corazón de Jesús en La Aurora. Y entonces ahí empecé a entrar, fui auxiliar de un grupo que se llamaba ACAN, que era Acción Católica de Adolescentes y Niños, apoyando a los coordinadores. Inclusive también formé parte de los grupos juveniles de la parroquia, ¿verdad? Trabajando con todos los muchachos ahí de la comunidad, y con los seminaristas, que siempre cada 8 días había seminaristas en la capilla donde yo pertenecía, y con ellos trabajando. Inclusive, fíjate, hasta pertenecía a un coro. También. ¿Verdad? Sin saber cantar ni tocar, ahí andaba también en los coros. Tocábamos aquí en las comunidades de los González y los Valdés, que pertenecían a La Aurora. Todos los domingos desde las 8 de la mañana era de irme con los amigos del coro a tomar ray para poder llegar a los González, cantar, y luego salir corriendo, volver a pedir ray para que nos llevaran hasta los Valdés, cantar a las 12, terminamos y ya nos regresamos a la casa otra vez de ray, cantando. Pero a lo largo también de todo ese año estuve en un proceso vocacional, ¿verdad? Quien dirigía este proceso vocacional también ahorita ya es sacerdote, el padre Roberto Carlos, ¿verdad? Él era el que dirigía
el proceso vocacional y por la mañana me dedicaba los sábados por la mañana a la CAN, por la tarde iba al proceso vocacional, me regresaba, entraba al grupo juvenil y los domingos al coro y entre semana en lo que se pudiera apoyar en la parroquia. Yeah. Entonces empecé a crecer en mi vida pastoral y entonces a la vuelta de un año voy al seminario, me entrevisto nuevamente con el padre Arturo y le empiezo a comentar mi inquietud de volver a realizar el preseminario. Me dice, no, ya estuve en pláticas con tu párroco, ya vi que eres una persona muy apostólica, pues vamos a darte la oportunidad. Hice el preseminario, me aceptaron, pues ya era el colmo y así no, ¿verdad? Entonces me aceptan y entré al seminario un 25 de agosto de 1991. Órale. Un domingo, una tarde muy lluviosa, ¿verdad? Entré al seminario y ahí empecé mi proceso de formación. Ahí realicé la preparatoria, 2 años, un curso de nivelación que se llama propedéutico, 1 año de espiritualidad que se le denomina como curso introductorio, 2 años de filosofía. En aquel tiempo, entre filosofía y teología, había un año intermedio que se llamaba magisterio. En ese año consistía en que los seminaristas saliéramos a trabajar. Algunos eran incorporados a parroquia para vivir a tiempo completo y trabajar con el párroco. Otros eran mandados al seminario para que fueran auxiliares en la prefectura. A mí me tocó trabajar en el seminario auxiliar de Piedras Negras como auxiliar de prefecto. A mí me correspondía estar con los muchachos de secundaria, de prepa, ayudarles a hacer la tarea, levantarlos por la mañana, llevarlos al colegio, recogerlos del colegio, por la tarde estar con ellos, jugar fútbol, básquetbol, lo que pudiéramos ahí jugar. Y estar al pendiente de ellos, prácticamente pues ser el auxiliar de prefecto, ¿no? En la noche de que todos estuvieran en su cama. Total, prácticamente era como una especie de prefecto ahí, pero era el auxiliar del sacerdote que estaba ya en aquel tiempo. Duré 1 año ahí, después regresé a Saltillo y concluí mis estudios con 4 años de teología. Y ya después al término de teología, otros 6 meses que en aquel tiempo se le denominaba ministerios, porque salíamos a desarrollar los ministerios laicales como lo son el lectorado y el acolitado. Los desempeñé durante 6 meses, también en una comunidad parroquial de Saltillo. Después me ordené diácono y como diácono estuve 1 año con 8 meses. Y ya después fui ordenado sacerdote un 18 de octubre del 2004, ahí en la comunidad del Sagrado Corazón, en La Aurora, Coahuila. Ahí fue donde me ordené y pues he trabajado en distintas comunidades, han sido varias. He trabajado en lo que es Nuestra Señora de Atocha, allá en Saltillo, en la colonia Lomas de Lourdes, en Catedral, también estuve ahí realizando el ministerio, en Ciudad Frontera, Coahuila, ahí a un lado de Monclova. Después en Cristo Rey, de la colonia Guayulera. Después de ahí me mandaron a apoyar al padre Francisco Javier, que es mi amigo, mi director espiritual y el que me ha acompañado durante toda mi vida de ministerio sacerdotal. Él era párroco de 2 comunidades y fue a auxiliarlo, a apoyarlo como vicario. Y a los 5 años de ordenado como presbítero, el señor Fray Raúl Vera López me pidió que lo apoyara siendo párroco en las comunidades de Ocampo, Coahuila y de Cuatro Ciénegas. A los 5 años fui el párroco de esas 2 comunidades, para luego regresar nuevamente a Saltillo y trabajé hacia el oriente de la ciudad en una comunidad llamada San Alfonso, ahí en el barrio famoso de Las Tetillas. Sí. Ahí estuve trabajando casi como 3 años y medio. Y después de ahí, esa comunidad estaba en proceso de ser parroquia. Y mi encomienda era, pues precisamente, formarla ya para que fuera instituida como parroquia. Trabajé y a la vuelta de 3 años y medio, la comunidad estuvo preparada. Yo pensé que iba a ser el párroco de ahí. Y cuál fue mi sorpresa que el señor obispo me dice, pues oye, pues qué bueno, ¿no? Pero no vas a ser párroco de aquí. Acá en Ramos Arizpe hay un pequeño detalle. La comunidad de los religiosos agustinos ya no pueden atender la comunidad de San Juan. Y necesito un sacerdote para que esté trabajando allá. ¿Cómo ves? No, le digo, pues como usted diga, ¿verdad? Pues estamos aquí uno a las órdenes, ¿no? Bueno, pues entonces ayúdame a trabajar allá. Y pues llegué aquí hace ya prácticamente, ahora si Dios quiere, en mayo de este año voy a completar los 10 años de ministerio sacerdotal aquí en esta comunidad de San Juan de los Lagos, una comunidad muy bonita, con una gente muy especial. Y digo que es una gente muy especial porque es una gente muy trabajadora, muy comprometida, una comunidad donde luego los agustinos también
supieron implementar la vida de fe en las personas y me topé con gente de mucha devoción, de mucha fe y de mucho compromiso. Creo que aquí en esta comunidad durante todo este tiempo yo he sido la persona que más ha ganado. Yo no sé si ellos hayan ganado algo conmigo, pero yo sí he ganado mucha experiencia y sobre todo una comunidad que me reta a estarme preparando todos los días, porque también es una comunidad exigente que luego pide, ¿verdad?, que estemos a la altura. Y entonces yo siento que he aprendido mucho, que he ganado mucho, ¿verdad?, en esta comunidad, y me siento todavía mucho más preparado en ese sentido, en la cuestión pastoral. En la cuestión pastoral, pero te digo que esta comunidad me ha brindado mucho. Y pues así ha sido prácticamente mi ministerio. Yo creo que mi vocación se la debo precisamente a mi madre, al discernimiento del padre Manuel Fernando, que tuvo mucho colmillo como para poderse fijar en mí, porque realmente sí, yo le batallaba mucho en ese sentido, ¿no? En ese sentido, siempre lo he platicado y todo el mundo lo sabe, ¿no? Que mis papás siempre me decían, ay, mijito, pues, con que termine la secundaria, hombre, ya después te pones a trabajar y haces tu vida. Pero no, gracias a Dios, o sea, a esa preocupación de mi madre, ¿verdad? Y bueno, también yo creo que tendré que agradecer la aportación de mi padre, ¿verdad? Porque si mi padre me enseñó una cosa es a ser responsable y también a responder a los compromisos que uno va adquiriendo conforme va creciendo, y el valor del trabajo también lo aprendí ahí en el seno de mi familia. Entonces le agradezco a Dios, ¿verdad? Porque he recibido tanto. Sí. He recibido tanto, y yo creo que por haber recibido tanto de Dios, me siento en ese sentido tan comprometido de devolverle. Yo creo que a lo mejor no es suficiente, pero sí algo de lo que he recibido de parte de Dios. O sea, estoy totalmente agradecido con todo lo que me da, lo que me brinda, la experiencia de su amor, de su acompañamiento, y de manera muy especial en las dificultades de la vida. Siempre hay. Entonces, estoy tan agradecido con él, ¿verdad? Que por eso trato de corresponderle con lo que sé, ¿no? Partiendo de mis talentos, mis habilidades, mis cualidades, pero también siendo muy consciente de mis limitaciones y de los defectotes que a veces me cargo, ¿no? Entonces, con todo eso trato de responderle en el día a día a Dios por la bendición tan grande que me ha dado. Primero, por la vida, y segundo, por haberme invitado a esta vocación. Me llama mucho la atención que menciona esta falta de aptitudes académicas o esta incertidumbre de qué voy a hacer con mi vida. Porque a lo mejor pienso que actualmente puede haber jóvenes que se encuentren en situaciones similares y que no sepan qué hacer con su vida, o que tengan esas inquietudes. Y a lo mejor pudiera despertar un poco también pues tal vez vamos a acercarnos a ver qué puede haber. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle, ¿se nace con una vocación o se elige una vocación? ¿Se va descubriendo en el camino? ¿Cómo es? Sí, mira, esto yo lo aprendí de un sacerdote compañero que aprecio mucho y que de alguna manera es una persona muy sabia, de mucho conocimiento. Él un día me decía, ¿verdad?, debido a una situación que él estaba viviendo, me decía, mira, Omar, la cuestión es sencilla. Uno no nace con una vocación así específica. Uno viene a la vida por la vocación a la existencia, pero para un estado de vida no se nace. Ahí prácticamente Dios es el que nos invita, ¿verdad? Dios es el que de alguna manera nos va mostrando destellos de luz, nos va mostrando medios, nos va colocando en el camino personas, muchos signos, ¿verdad?, en los cuales uno puede ir descifrando, ¿verdad?, lo que quiere o a lo que Dios te está invitando. Me llama la atención en esta pregunta, por ejemplo, hace poquito el evangelio que leímos en el domingo, uno de estos domingos pasados, donde Jesús va pasando por la orilla del lago y va invitando a sus primeros discípulos, a Juan, a Andrés, a Santiago, ¿verdad? Y los invita, él no los fuerza, ¿no? Ni tampoco ellos nacieron ya siendo apóstoles de Jesús, sino que escuchan la invitación,
síganme, dice Jesús. Entonces, yo soy de las personas que consideran que nosotros somos invitados, ¿verdad? No nacemos con la vocación al amor, nacemos con la vocación a ser felices, pero la vocación al estado de vida, Dios nos hace la invitación, porque Dios de alguna manera también respeta esa situación de libertad. Nosotros somos los que decidimos si le seguimos o no le seguimos. Dios nos va mostrando los caminos y va diciendo, mira, este es un camino, este es otro camino, este es otro camino, tú elige, tú sígueme. Lo que Dios quiere es de que luego nosotros lleguemos a esa situación, ¿no?, de realización como persona, de ser felices también aquí en esta vida, porque claro que también buscamos la realización de una manera trascendente, buscamos la vida eterna, buscamos el cielo, pero también luego, como decía San Braulio de Zaragoza, o sea, tenemos que ser felices también aquí. Si buscamos la felicidad eterna, pues tenemos que ser felices también aquí. Entonces, eso es una vocación. Pero luego en el estado de vida en el cual nosotros elegimos, tenemos que ser muy conscientes que al momento de tomar la decisión y de optar concretamente por ese estado de vida, tenemos que buscar nuestra realización y nuestra felicidad ahí. Pero es Jesús, es Dios el que nos invita. No nacemos. Para ese estado de vida, el Señor nos invita. Nos invita para que nosotros elijamos en libertad, ¿verdad?, cómo queremos realizarnos. Sí. Algunos se van a realizar en el matrimonio, esposo, esposa, padre, madre, ¿verdad? Pero al final de cuentas se realizan como personas. Sí. Otros se realizarán en su vida de soltería, ¿verdad?, consagrando su soltería al Señor. Y otros hemos elegido el ministerio sacerdotal como el camino de nuestra realización personal por la invitación de Jesús. Sí. Muchas veces cuando vienen estas palabras de descubre tu vocación o a lo mejor también que hay un retiro vocacional y como jóvenes a veces pensamos, es que ya quieren que me meta al seminario y ahorita escucharlo es como la invitación a descubrir esa realización, ¿no?, ya sea en el matrimonio, ya sea en la vida sacerdotal, pero muchas veces están estas y como les podemos llamar, como estas etiquetas de decir, me hablan de vocación, ya me están hablando de que me vaya al seminario, ¿no?, de sacerdote. Ya quieren que sea padrecito. Y no, o sea, es al estado de vida, pero con la encomienda de ser felices. Por eso también yo quisiera aclarar una cosita aquí. El joven que entra al seminario no necesariamente ya tiene que ser sacerdote. Nuestra formación y nuestra estadía ahí en el seminario es un proceso de formación en el cual uno va descubriendo el llamamiento del Señor, ¿verdad? Yo soy muy de la idea de que dentro del seminario, cuando tú descubres que ese es tu camino, que esa es tu vocación, el seminario es la etapa más hermosa de la vocación, de formación. No se hace pesado, no se hace difícil, todo uno lo hace precisamente con esa libertad y con ese gusto, porque estás en lo que tú quieres y estás respondiendo al Señor, ¿va? Yo no soy muy dado a creer en esas cosas que luego dice la gente, ¿no? Que, es que pobrecito está en el seminario, se levanta muy temprano. No, pues si le cuesta y le pesa es porque por ahí no es el camino. Pero si lo vive con intensidad, con alegría, con amor, y se desenvuelve de tal manera que para él es sentirse pleno, estar ahí, ¿verdad? Levantarse temprano, estudiar, hacer esto, hacer lo otro, estar prácticamente, uno dice, pues encerrados. Todo eso uno lo vive con intensidad porque sabe que ahí es su camino y ahí es donde Dios le está llamando y uno le está respondiendo. Y uno está descubriendo y redescubriendo constantemente en el proceso de formación. Inclusive uno tiene la libertad inclusive de terminar. Yo he conocido personas que han terminado todo su proceso de formación, ¿verdad? Y al final dicen, ¿saben qué? Por aquí no es. Es por otro lado, ¿verdad? De todos modos, la formación dentro del seminario es integral, que te ayuda tanto a vivir el ministerio sacerdotal, si esa fue tu vocación, o en cualquier otro estado de vida, porque te va formando para ser más consciente, para ser más disciplinado, para ser más comprometido y de manera muy especial, más servicial, ¿verdad? Entonces, la formación del seminario, si no eres cura, en cualquier estado de vida que luego hayas elegido, vas a ser feliz y te vas a sentir contento, ¿verdad? Yo tengo compañeros que no llegaron, ¿verdad? Al ministerio y ahorita uno los ve casados, todos profesionistas y felices y bien agradecidos con todo lo que recibieron en el seminario, porque les ayudó también inclusive hasta para ese estado, ¿verdad? Sí. Y cuando
Digo, lo veo un poco así. Ya una vez que se elige el estado de vida, entonces ahora sí ya es cumplir con ese deber. Claro. Porque precisamente por eso hubo todo ese proceso de discernimiento para conocer y atender la invitación, ¿no? Ya una vez que decido el matrimonio, pues es por el matrimonio. Ya una vez que decido el ministerio sacerdotal, es el ministerio sacerdotal. Sí. Nos da a conocer un sentido más amplio y del compromiso que se adquiere en el estado de vida, ¿verdad? Bueno, pues en ambos estados de vida hay algo en común, que es la fidelidad. En la medida en que en el matrimonio se vive la fidelidad, es en la medida en que ese matrimonio es feliz. En la medida en que dentro del ministerio sacerdotal se es fiel a ese estado de vida, es como se es feliz. Y si aquella persona optó por la vida célibe, de soltería, siendo fiel a su estado de vida, también es feliz. Eso es lo común en las vocaciones, ¿no? Con la fidelidad con la que vivas tu estado de vida, es donde luego se va a producir la felicidad que te va a llevar a esa realización que uno busca también en esta vida. Y eso me lleva también a otra pregunta. Sí. ¿Cuáles son estas diferencias entre una persona religiosa que a lo mejor tal vez no es espiritual, o una persona que sí es espiritual pero a lo mejor no atiende a la religión? Sí, son términos, pudiéramos decir que afines, porque van muy, muy de la mano. No los podemos ver separados o por líneas distintas. Cuando nos referimos al aspecto religioso, habrá que diferenciar cuando es sustantivo y cuando es adjetivo, ¿verdad? Yo me imagino que la pregunta va más en plano de ser religioso como adjetivo, porque cuando se es como sustantivo, pues nos referimos a estas personas que pertenecen a una congregación que les denominamos religiosos, y ellos están ahí por los votos evangélicos, ¿no? Que es la pobreza, la castidad, la obediencia, y aparte porque la comunidad donde pertenecen ellos como religiosos, por ejemplo los agustinos, los jesuitas, los legionarios, tienen un carisma, ¿no? Y viven. Y ellos así los denominamos como sustantivo, pero en adjetivo es un sentido más amplio, ¿verdad? Cuando nos referimos al ser religioso como adjetivo, estamos hablando de una persona que pertenece a una religión y que en esa religión hace un cierto tipo de culto o de rito público, ¿verdad? Y cuando hablamos ya en el aspecto de lo espiritual, hablamos más ya hacia la persona, ¿verdad? A la manera de cómo luego también va generando un crecimiento del espíritu y de su vida interior. Pero luego también habrá que dejar muy claro que tanto ser religioso y espiritual van muy de la mano, ¿verdad? Porque cuando nosotros somos religiosos, ¿verdad? Vamos creciendo, o la misma religión a la cual nosotros podemos pertenecer nos va ayudando porque nos va dando los elementos que necesitamos para crecer en la vida o en la dimensión espiritual que luego también tenemos nosotros como componentes como seres humanos que somos, ¿no? Entonces van muy de la mano. La persona que es religiosa tendrá que ser, ¿verdad? Muy religiosa, tendrá que ser también muy espiritual. Y a la vez que la persona que es espiritual es porque luego también lo está aprendiendo, está creciendo en una religión, ¿verdad? La misma religión, el ser religioso y el ser espiritual es lo que luego a nosotros nos va ayudando a ir manifestando o profesando de una manera ya más concreta a través no solamente de palabras, sino también de obras, cómo vamos nosotros creciendo a este grupo religioso que nosotros pertenecemos y en el cual hemos descubierto verdades y se nos ha dado la forma de vida, ¿verdad? Con la cual nosotros podemos también alcanzar lo que se pretende, ¿verdad? Y luego la espiritualidad es lo que nos va haciendo a nosotros un poco más comprometidos porque vivimos más unidos al Señor. Entonces, de manera que ser religioso y ser espiritual va de la mano. No podemos separarlo. Sí, ¿verdad? A veces que digo, a lo mejor por eso esta separación de las personas que no sabemos, que decimos, soy creyente o creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y a veces hay una tendencia a decir, pues sí hago oración, sí me dirijo a Dios, pero no creo en la iglesia. Entonces a lo mejor ese tipo de cosas dicen, sí soy espiritual, pero no soy religioso. Entonces ahorita que nos aclara que van de la mano es atender realmente cuando ya pertenecemos a la religión. La religión. Es atender lo que nos dice la religión. Las verdades, o lo que nos va revelando. Por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que nos ha la religión
va también de alguna manera resguardando, va preservando y va enseñando, ¿verdad? La manera de cómo luego va todo lo que Jesús nos dejó, todo lo que Jesús nos ha revelado, ¿verdad? Y vamos viviendo todo eso. Aprendemos dentro de la religión y en la vida espiritual, vamos aprendiendo y vamos haciendo vida las actitudes de Jesús y los sentimientos de Jesús, ¿verdad? Lo vamos manifestando porque de alguna manera nosotros somos testigos, ¿verdad? Entonces, la persona que a lo mejor es cristiana católica sí debe de entender esa situación de que se cree en Dios, Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero luego también creemos en la iglesia, porque la iglesia es de origen precisamente divino. Sí. Es Cristo mismo quien la ha fundado. Claro que luego también la iglesia dentro de la eclesiología se menciona que es pecadora. Pues sí, es pecadora porque pues quienes la conformamos no somos ni los más santos ni los más perfectos, sí, ¿no? Sino que vamos en ese proceso de conversión en el día a día. Sí. Y ahorita que menciona eso, hay veces que como que se tiene esta idea de que las personas que están en la iglesia tienen que portarse bien. Y a lo mejor es que estamos ahí porque precisamente queremos eso. Y porque precisamente somos pecadores y precisamente queremos buscar un bien para nuestra persona y por eso nos acercamos. Claro. ¿Verdad? O sea, el decir que pues está llena de pecadores al final de cuentas. Sí. Porque somos pecadores. Así la conformamos, pero estamos en ese proceso permanente de conversión. Porque no, la conversión no tiene un punto así de llegar a decir, ya estoy convertido, entonces soy prácticamente perfecto porque no peco, hago todo bien y me porto al 100. No. Vamos en ese proceso, nos vamos convirtiendo todos los días, vamos mejorando como personas, vamos siendo más conscientes y nos vamos dando cuenta precisamente de lo que nosotros tenemos que hacer. Primero y antes que nada, de lo que tenemos, de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que tenemos que hacer. En esta semana que está por concluir, celebramos el 25 de enero la conversión de San Pablo. Y hay dos preguntas. En la primera lectura aparecen las dos preguntas fundamentales de una conversión, ¿verdad? San Pablo cuando se cae al piso y aquella luz lo llena y entonces escucha la voz de Jesús, ¿verdad? Que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una primera pregunta que hace San Pablo es, ¿quién eres? ¿Verdad? Y entonces Jesús se presenta, soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Y luego viene otra pregunta fundamental de San Pablo que dice, ¿qué debo hacer? Entonces para podernos convertir tenemos que dar respuestas a sus preguntas. ¿Quién eres? O sea, ¿quién eres Jesús? ¿Quién eres Dios? ¿Verdad? Y una vez que descubrimos quién es Dios, quién es Jesús, entonces ahora sí partimos de la siguiente pregunta, ¿qué debo hacer? Entonces son preguntas fundamentales para una conversión. Si yo me quiero convertir, primero tengo que preguntar, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Dios? ¿Quién eres, Jesús? Y ya después de esa respuesta ahora, ¿qué debo hacer? Sí. Y entonces por eso la conversión es un proceso permanente. Permanente. Escuchaba en un debate de unos chavos españoles. Era un debate entre creyentes y personas de la ciencia que se dicen ateos. Y le decía el chavo que es creyente, dice, una persona que logró cambiar el tiempo, que logró cambiar la humanidad, pues merece al menos una oportunidad cuando hablamos de una persona no creyente. ¿Y en qué sentido merece una oportunidad? Pues, oye, si vino y cambió no solamente su época, cambió la humanidad y el tiempo se mide a partir de él, después de Cristo y antes de Cristo. Entonces, pues al menos merece una oportunidad, merece que nos preguntemos quién eres, que nos preguntemos, oye, a ver, no cualquier persona viene al mundo y hace ese cambio en la humanidad, trasciende en el tiempo. Sí. Entonces digo, me llama la atención que estas preguntas fundamentales pues vienen, yo creo que desde siempre, ¿no? Sí. Y la invitación de Jesús, José, por ejemplo, también escuchábamos en la narración de San Juan cuando llama a sus primeros discípulos, ¿no? Que va Andrés y el otro discípulo y van detrás de Jesús y Jesús voltea y los mira y les dice, ¿qué buscan? ¿Verdad? Y le dicen, ¿dónde vives, maestro? Y Jesús hace la invitación, vengan y lo verán. A Juan le quedó tan presente aquello que dice que eran como las 4 de la tarde cuando se fueron y duraron toda la tarde allá con Jesús. Jesús nos hace la invitación. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Dónde vives? Y Jesús nos hace la invitación. Vengan y vean. Acérquense, conozcan, ¿verdad? Para que luego sepan. Y es muy cierto lo que tú dices. O sea, si alguien que ha cambiado, ¿verdad? La humanidad y ha cambiado inclusive hasta la misma historia, que la historia ya se divide de esa forma, pues vale la pena preguntarnos, ¿quién eres? ¿Dónde vives?
para luego profundizar qué es lo que me vas a aportar y qué es lo que yo voy a obtener al acercarme. Tanto le cambió la vida a Andrés, que luego regresó con su hermano Simón, que le dijo, hemos visto al Mesías. Ya ni siquiera lo vio como maestro, sino lo vio como en realidad lo que era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Hemos visto al Mesías, ¿verdad? Entonces, es cierto esa cuestión, ¿verdad? Sí vale la pena el acercarse y conocerlo. Sí. Y en esta parte de una vez que ya tenemos esa inquietud de conocerlo y nos acercamos y empezamos a hacer lo que o a trabajar en lo que nos pide, hay esta división de decir, bueno, mientras me porte bien, aunque no crea, o me porto bien y soy creyente. Y muchas veces pienso que hay que preguntarnos también cuál es la diferencia entre un creyente que se porta bien porque es lo que se nos invita a hacer, y alguien que no es creyente pero que también se porta bien porque como persona lo hace. Sí, pues hay personas que a lo mejor no son creyentes y se portan a la altura porque hacen las cosas bien y son personas íntegras, son personas honestas, son personas honradas, y uno puede verlas, ¿no?, así también como modelo de vida, ¿verdad? Y está bien, porque a lo mejor lo que ellos están buscando es su felicidad y su realización plena aquí en la tierra. Y está bien, porque pues es una responsabilidad de nosotros hacer eso como seres humanos. La diferencia entre una persona que es creyente y luego se porta bien por ser creyente y una persona de que no es creyente pero también se porta bien es de que nosotros vamos también un poquito más a lo trascendental. Cuando nosotros tratamos de hacer bien las cosas, de portarnos bien, de ser honrados, de ser íntegros, de ser, de alguna manera comportarnos a la altura, ¿verdad?, con la dignidad que tenemos como seres humanos, es porque luego también nosotros buscamos esa felicidad eterna que Jesús nos ha revelado, que Jesús ha traído consigo y que Jesús nos ha mostrado, ¿no? Nosotros lo hacemos en el sentido de que queremos, buscamos y aspiramos a la vida eterna. Queremos la vida eterna, ¿verdad? A lo mejor aquel hombre que se porta bien y que bueno, pues la felicidad aquí en la tierra, pues qué bueno. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros creemos, por ejemplo, en la revelación y en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el Evangelio de San Juan Jesús que Él va hacia allá para prepararnos un lugar porque Él quiere que nosotros estemos donde Él está, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros, o el sentido o el fin por el cual nosotros vamos tratando de vivir esa vida con dignidad, siendo honrados, siendo íntegros, siendo honestos, es porque pretendemos también la felicidad eterna. Y porque nosotros creemos en ella porque Jesús nos lo ha revelado, Jesús lo ha mostrado de muchas maneras. Entonces el propósito y el sentido de nosotros es por ello, ¿verdad? Que buscamos esa trascendencia, esa vida eterna, esa vida de estar con Dios, ¿verdad? Yo creo que pudiera ser una de las cosas que luego también hace la diferencia entre un no creyente y un creyente. Nosotros, el propósito de nosotros es esto. Lo que pretendemos y lo que nosotros buscamos es esto, una realización más plena en el cielo, en la vida eterna, ¿verdad? Junto a Dios. Porque al final de cuentas, así como lo revela nuestra fe, nosotros fuimos creados de Él para estar con Él, ¿verdad? No fuimos hechos nada más para estar aquí en esta vida y ya, sino que tenemos esa capacidad de ir mucho más allá. La misma, la forma de cómo luego Dios va haciendo nuestra alma, va esa dimensión de nosotros, ¿verdad? Es el alma que luego habla de esa eternidad. Sí. Es naturaleza del ser humano buscar lo trascendente. O sea, viene ya está inscrito en la naturaleza del ser humano, porque si nosotros vamos buscando en las civilizaciones antiguas, ¿verdad?, en las culturas, en nuestros antepasados, siempre hay como que ese deseo. De hecho, la misma iglesia, ¿verdad?, en sus constituciones a nosotros también ha hecho hincapié en eso, que en la naturaleza humana está inscrito. En el Catecismo de la Iglesia Católica viene, ha desarrollado también esta situación, como luego Dios en nuestra naturaleza humana ha puesto ese deseo de trascender. Y si tú te fijas en la historia, ¿verdad?, de las distintas civilizaciones, siempre van en busca de ese ser superior, de esa trascendencia, de ese más allá, ¿verdad?, porque está escrito en nuestra naturaleza, ¿verdad?, de buscar a Dios, ¿verdad? A veces, también a veces cuando hemos platicado con otras personas,
que ese buscar respuestas, a veces digo, en el lado de los que somos creyentes, pues es buscar por el lado de la fe. Pero a lo mejor personas que se dedican a la ciencia, al menos siempre están esas preguntas, ¿quién es Dios? Incluso por el lado de la ciencia. Y buscar esas respuestas y más allá. Y decía un amigo, entre más abre puertas la ciencia, sigue abriendo puertas la fe. Porque vamos, al final de cuentas, en el mismo camino buscando respuestas. Claro. Buscando respuestas que a lo mejor nuestra condición humana no nos da esas respuestas como es esto tal cual, sino que vamos buscando esas respuestas constantemente. Sí, por eso el Papa San Juan Pablo II decía, ¿verdad?, que la fe y la razón no están peleadas, van de la mano, van unidas. Llegará un punto en que la ciencia va a decir, pues mi trabajo llega hasta aquí, ¿verdad? De aquí para adelante ya es cuestión de la fe, ¿verdad? Porque la fe va a seguir dando esas respuestas que luego a veces en la ciencia se topa con cierta limitación. La fe va a ir dando esa respuesta, ¿verdad? Porque la fe es tan grande como don de Dios que sí nos da respuesta donde luego ya a veces la ciencia tiene un tope, ¿verdad? La fe nos va diciendo y no es como para engañarnos, no, para de alguna manera ahí decir, tranquilo, ¿verdad? Mira, pues ahora vamos a inventar esto para que no te apachurres. No, o sea, la fe nos va diciendo, y todo esto por revelación, o sea, esto ni siquiera es porque a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Y dijo, mira, así después de esto sigue esto. No, decimos por revelación, porque el mismo Dios, al revelarse a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? El mismo Jesucristo vino y nos dijo y nos reveló todo lo que nosotros teníamos que saber. Por eso el mismo Jesús deja al Espíritu Santo y lo llama el Espíritu de la verdad, porque Jesús dice, el Espíritu les recordará todo cuanto dije y todo cuanto hice. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, porque nos va también a nosotros dando esa revelación, ¿verdad? Sí. Decía también, otro debate también que había escuchado por ahí, el padre que daba sus argumentos decía, lo que pasa es que Dios es tan grande que no es que nosotros lo conozcamos completamente, lo que pasa es que Él se ha dado a conocer y lo que se ha dado a conocer es lo suficiente para nosotros. Y habrá tantas cosas a lo mejor que desconozcamos, que nuestra condición humana no alcance a comprender, pero es que Él se ha dado a conocer en la medida en que es necesario para nosotros entender. Claro, porque por eso Dios también decimos nosotros que Dios también es novedad, porque Dios es siempre nuevo, porque Dios se sigue de alguna manera manifestando, se sigue revelando, ¿verdad? Y claro que nuestra capacidad humana nunca va a dar como para tener una comprensión. Pues el día en que la capacidad humana llegue a una comprensión total y absoluta de Dios, pues Dios deja de ser Dios, sí, ¿verdad? Pero Dios nos va dando también nos va mostrando, nos va enseñando, ¿verdad? Y Dios siempre va apareciendo nuevo. Mira, es algo increíble, por ejemplo, en la palabra, en las Sagradas Escrituras. O sea, a veces uno puede leer y releer el mismo pasaje y Dios siempre, conforme vamos leyendo ese pasaje, siempre nos va descubriendo algo nuevo. Oye, pero este pasaje yo ya lo leí, pero no había descubierto esto. Y ahora el Señor me menciona esto, el Señor me va diciendo esto. Es algo tan nuevo que nos sorprende la manera de cómo nos va revelando las cosas, ¿verdad? Uno lee su palabra, la sigue leyendo y uno sigue profundizando en ella, ¿verdad? Sí. Una vez que estas inquietudes, que estas preguntas nos nacen, a lo mejor de jóvenes, a lo mejor ya de adultos, y yéndonos un poquito específicamente a los jóvenes, que tal vez les despierta la inquietud de ir por la vida consagrada, ¿cómo pueden acercarse, o los papás cómo pueden empujar esta inquietud? ¿Qué es lo principal que habría que hacer? Sí, cuando un joven a lo mejor va descubriendo, ¿no?, o va sintiendo la inquietud, creo que es muy importante que luego se acerque inmediatamente primero con sus papás, para luego manifestar la inquietud, y luego también que se vaya acercando, por ejemplo, a su sacerdote,
ahí en su comunidad, su párroco, su vicario o ese sacerdote de confianza que puede tener y que le vaya exponiendo la inquietud, porque a lo mejor todavía no tiene así muy claro, ¿no? Siente como que la piquita, como luego dicen los jóvenes, ¿no? Siente como esa inquietud, me gustaría conocer, quiero conocer, me llama la atención, ¿verdad? Primero es acercarse. Vuelvo a lo que Jesús decía en el Evangelio de hace un par de domingos, ¿no? Vengan y lo verán, ¿verdad? Solamente en la manera en que te acercas y vas conociendo es en la manera en que luego también vas descubriendo y vas clarificando, ¿verdad? Y vas despejando esas dudas o esos temores o esa inquietud que van haciendo en ti. Pero sí, lo principal es acercarse a sus papás y exponerles, decirles, vea, me llama la atención. Voy a buscar la asesoría, la dirección espiritual y acercarse a un sacerdote y comentarlo, compartirlo, para que el sacerdote le vaya ayudando en su discernimiento hacia esa inquietud que tiene de la vida consagrada. Digo, ahorita tantos recursos que hay, Claro. Utilizando a lo mejor los medios digitales, algún joven que tenga la inquietud, pues hay muchos recursos en los que se puede dar esos primeros pasos. Sí, no, hay un sinfín ahora de recursos. Nada más basta con que uno se acerque a internet y pueda encontrar también información. Pero creo yo que la información así un poquito más precisa es la cercanía y el encuentro con alguien que a lo mejor ya de viva voz le pueda compartir su experiencia, ¿verdad? Para dejar un poquito más clara la situación. En cuanto a los papás, que a veces, digo, porque he escuchado algunos casos que hay una cierta renuencia a que no, mejor que haga una carrera y que se dedique a esto y que se case. A veces, José, creo yo que también es parte hasta cierto punto de la ignorancia, ¿no? De los papás, de no saber en qué consiste también esta vocación, ¿verdad? Y a veces los papás creen que pues es mejor que elija una profesión y está bien, ¿no? Ser profesionista es algo muy bueno. Pero luego también la forma de vida o el estilo de vida que quiera. En muchas ocasiones siempre la que más se alegra, la que más le da gusto, la que más así se pone feliz, pues es la mamá, ¿verdad? Cuando el hijo le manifiesta que quiere ser sacerdote o ser religiosa, ¿no? El papá como que es un poquito más renuente. Y en algunas ocasiones sí, son ambos, no, o sea, eso no, porque luego hay esto, luego hay aquello, mejor termina una carrera, cásate. O he escuchado papás que luego hasta te dicen, no, es que yo quiero nietos, ¿verdad? Y esas cosas. Yo creo que los papás también deberían de acercarse y de conocer. Los procesos vocacionales no solamente son para los jóvenes, ¿verdad? Y los procesos vocacionales que luego ofrece la diócesis, el seminario, no solamente es para luego captar jóvenes y meterlos al seminario y hacerlos sacerdotes, sino para que vayan descubriendo cada estado de vida, ¿verdad? Y claro que nosotros le vamos a dar un poquito más de énfasis a la cuestión vocacional, pero luego también se invita a los papás para que los papás vayan conociendo. Algunos papás como que a veces expresan un cierto tipo de temor. Pues entonces cuando se acercan van viendo también, o sea, que hay que despejar el miedo, hay que quitar el temor, ¿verdad? No pasa nada. La cuestión ahí es de que es un proceso formativo para su hijo, ¿verdad? Y también haciéndole las conciencias, ¿verdad? De que el día que tu hijo ya decida por sí solo y diga, no, siempre por aquí no es, con toda la libertad se puede regresar a su casa, ¿verdad? No hay represalias, no hay nada de eso. Pero ya lleva una formación que en cualquier estado de vida le va a ayudar. Sí, y los papás también deberían de acercarse. A lo mejor si escuchan, también puede ser así. Escuchen la inquietud de su hijo, ¿verdad? Oye, pues aquí me ha pasado en la comunidad que el muchacho expresa la inquietud y los primeros que van antes del muchacho son los papás. Oiga, padre, es que mi hijo, mire, me comentó esto. Entonces ya ahí también hablamos con ellos. Vamos despejando algunas dudas, vamos contestando algunas preguntas que ellos tienen, entonces ellos ya se sienten más tranquilos y entonces ahora sí, ¿verdad? Ya de alguna manera también le dicen al muchacho, pues ve y habla con el padre y nosotros en lo que tú quieras, en lo que tú decidas te apoyamos, ¿verdad? Pero también, o sea, los papás deberían de conocer un poquito más, ¿verdad? Que no solamente la opción a la vida matrimonial es la única, sino que también al ministerio sacerdotal como una forma de servicio, ¿verdad? Y de entrega a la comunidad y del servicio que puede dar a los demás, ¿verdad? Sí. Un sacerdote puede trabajar en algo distinto trabajar en algo distinto al servicio de la parroquia. Sí, más en la línea de las ciencias humanas, ¿verdad? Yo tengo compañeros que, por ejemplo,
son maestros, ¿verdad? Son maestros, dan clases, no solamente en el seminario. Tengo compañeros que luego también en universidades dan clases, ¿verdad? Van y exponen en la línea de lo humano, ¿verdad? Hay sacerdotes que luego se han especializado como psicólogos, ¿verdad? Y también luego dan sus terapias, sus seguimientos, la ayuda, ¿verdad? Hay otros que se han especializado o ya llegan con carreras, por ejemplo, como el derecho, ¿verdad? Sí, también se pueden desarrollar en esos ámbitos y pueden compartir su vida de ministerio sacerdotal con este tipo de profesiones, pero más en la línea humana. Aunque luego también a veces hay sacerdotes que en otras ramas son, ¿verdad? Por ejemplo, Monseñor Vera, pues es químico, ¿no? Sí, ingeniero químico. Ingeniero químico. Entonces, tengo otros que también son ingenieros en otras ramas, ¿no? Entonces, pero más por lo regular se desenvuelven más en estas materias humanas, sí, ¿verdad? Y ahorita que mencionaba que se puede desarrollar por ese lado, pero eso es previo a ser sacerdote. En algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones ya se entra con la carrera, ¿verdad? Ya se entra con esa profesión. Y en algunas otras ocasiones ha habido sacerdotes que ya estando dentro del ministerio empiezan sus procesos de formación. Por ejemplo, el padre Francisco Javier, ya siendo sacerdote, ¿verdad? Estudió su profesión como psicólogo, ¿verdad? Ya estando ahí. Y hay otros, no nomás es el padre Javier el único, ¿verdad? Hay más. Sí. Yo había escuchado casos al revés, igual como el caso de Monseñor Vera, que hay ingenieros que terminan su ingeniería y después entran a la vida religiosa. Sí, también. Yo tuve un compañero que en paz descanse, fíjate que estando ya desarrollando su ministerio, estudió criminalística. Se metió a la universidad allá en Monclova y terminó su carrera. Iba todos los sábados a la universidad y terminó diciendo, ¿y de qué te graduaste? ¿De qué estudiaste? Soy criminólogo. Entonces, como luego también por esa situación el sacerdote también puede desempeñarse, ¿verdad? Y yo creo que luego también la base, que es la formación que ha recibido en el seminario, le va dando mucho para que luego también pueda en esas ramas desenvolverse y también capacitarse y ser todo un profesional en esas ramas. Sí. Digo, ahorita también que vemos, porque son por ejemplo cosas que muchas veces desconocemos, de que pueden desempeñarse en estas otras áreas, bueno, en áreas humanísticas, pero que también pueden hacerlo siendo sacerdotes. Sí. Y ahorita lo hemos visto en el crecimiento aquí en la parroquia. Hay un sacerdote ya que ahorita ya está ordenado. Hay 2 seminaristas que están ahorita en el seminario. En proceso. Tenemos una religiosa que ya tiene tiempo que está en ese camino. Y ahorita una que tiene poquito. Y una que acaba de entrar. Y están 2 diáconos permanentes. 2 diáconos permanentes. Y por ejemplo, en este caso, los 2 diáconos permanentes, yo creo que al menos para mucha gente es nuevo. Que no sabíamos que se podía hacer diácono. En nuestra diócesis sí es nuevo. Es nuevo, relativamente nuevo, ¿va? Porque ya son como 3 generaciones las que han salido de diaconado permanente. Dentro del ministerio sacerdotal hay 3 grados del orden del ministerio sacerdotal. El primer grado lo tiene el obispo, lo tiene en plenitud, por eso él es el que ordena a los presbíteros y a los diáconos. En un segundo grado es el presbítero, como yo soy presbítero, ¿verdad? Presbítero sacerdote. Y el tercer grado del ministerio sacerdotal se divide en diaconado permanente y diaconado transitorio. El diaconado transitorio son todos aquellos que de alguna manera se están preparando para ser presbíteros, ingresar al segundo grado. Y el diaconado permanente es para solamente ejercer ese ministerio como diácono. En el diaconado permanente pueden ser solteros. Una vez que te ordenas como diácono permanente soltero, pues permaneces célibe. Y una vez que te ordenas también siendo casado, pues ya tienes que permanecer casado y luego si quedas viudo, pues tienes que entrarle ya a la vida célibe. Entonces, el diaconado permanente es algo nuevo para nuestra diócesis, porque en otras diócesis y en otras partes del mundo, pues esto ya es muy común, ¿verdad? Hombres que están casados, tienen el sacramento del matrimonio y luego también pueden ser o son candidatos para que luego también puedan ejercer el diaconado.
El diaconado como tal se ejerce en el trabajo pastoral, en lo social y también en lo profético. Un diácono permanente o transitorio, su tarea es eso, toda la cuestión social de la iglesia y todo lo que se refiere a la formación, predicación de la palabra. Entonces en nuestra comunidad hay dos hermanos nuestros, Chuy y Javier, sí, ¿verdad? Que estando casados entraron al proceso de formación de 5 años y ya tienen sus añitos, creo que como cuántos tendrán, unos 3, 4 años de ordenados. Creo que sí, 3 o 4 años. Entonces, son diáconos permanentes y ellos asisten también, por ejemplo, al matrimonio, ¿verdad? Y también pueden bautizar y también impartir la bendición. Impartir la bendición a las personas y bendecir objetos, ¿verdad? Bendecir cosas. Y como te decía, la cuestión social y la cuestión de la proclamación y predicación de la palabra, ¿verdad? Entonces, aquí en nuestra comunidad tenemos 2 que son de mucha ayuda y de mucho apoyo para el ministerio sacerdotal, para el presbiterado. Y pues esta comunidad, pues bendito sea Dios, pues se han dado las vocaciones y ahí vamos buscando más, ¿no? Sí, ya con mucho orgullo tenemos ya un sacerdote de nuestra comunidad como lo es Dani, ¿verdad? Tenemos un seminarista que ya está en la última etapa de formación, que es la teología, Yair, ¿verdad? Que ha perseverado en su vocación. Tenemos a Ulises, que está en la etapa de preparatoria, que también ya está por terminar. Tenemos dos religiosas, ¿verdad? Una con las catequistas guadalupanas y otra con las hermanas oblatas de Santa Marta. Y estos 2 diáconos. Creo que también nuestra comunidad ha sido muy bendecida por parte de Dios en estas vocaciones. Sí. Y luego también muy santos matrimonios también. Sí. Lo que no hacen los diáconos permanentes es consagrar, confesar. No consagran, no realizan el santo sacrificio de la Eucaristía. Ellos realizan celebraciones de la palabra con comunión, pero no es misa, es una celebración de la palabra. Y luego ya reparte la comunión, ¿verdad? Pero no realiza el santo sacrificio. Y tampoco pues no puede ungir a los enfermos. Puede asistir a los enfermos en cuanto a orar por ellos, darles la bendición, ¿verdad? También, por ejemplo, las personas que son moribundas, puede hacer oración por ellos, puede bendecirlos, pero no puede darles la unción de los enfermos. Eso es propio del presbítero. Sí. Digo, es bien interesante saber que hay vocaciones y por ejemplo, porque muchas veces existe esta confusión entre qué hace un diácono permanente que está casado y qué hace un sacerdote. Y pues es bueno que la gente sepa también, ¿verdad? Que hay esa diferencia y ciertos roles que maneja cada quien. Sí, porque luego se puede prestar a confusión, ¿verdad? Porque luego creen que son sacerdotes, pero no, sacerdote es el que realiza el sacrificio, el que realiza la Eucaristía, o comúnmente como nosotros le conocemos como misa. Padre, retos a los que se enfrenta ahorita la iglesia, que ahorita hay un boom en redes sociales, hay también un antes y después de pandemia, retos a los que se enfrenta ahorita la iglesia. Sí, son muchos los retos y muy variados, ¿verdad? La misma situación de cómo va creciendo el mundo, cómo se va desarrollando las tendencias, las ideologías, todo esto, ¿no? Es un reto muy grande para la iglesia. La iglesia tiene que estarse actualizando constantemente, no para entrar en un cierto conflicto con lo que hay hoy, sino para también dar una respuesta desde la fe y presentar precisamente también los valores del reino, ¿verdad? Contra aquellas tendencias o situaciones que no son aptas o que de alguna manera atentan contra la dignidad del ser humano. Entonces, ante esas tendencias, la iglesia siempre tiene que estar al tanto, porque Dios también sino que Dios también tiene una forma de cómo irnos diciendo a nosotros cómo tiene que ir siendo nuestra vida, ¿verdad? Conforme a ese plan que luego Él quiere para nosotros, el que también podamos vivir esa dignidad como personas y el respeto que debe de existir entre nosotros. ¿Sí? La pandemia de alguna manera influyó mucho en la cuestión de la iglesia. Sí podemos hablar de un antes y después de la pandemia dentro de la iglesia. Como que hoy, después de la pandemia, otra vez estamos en esa situación de búsqueda, de volver a integrar
La pandemia hizo que luego mucha gente se fortaleciera en su fe y otra tanta, ¿verdad?, se debilitara en la misma, que ahora también tenemos que nosotros que ir a buscar para aquellos que a lo mejor se debilitaron, seguir apoyando y fortaleciendo a aquellos que todavía tienen esa fe, ayudando a los que la están fortaleciendo constantemente y ir en búsqueda de aquellos que a lo mejor pues de plano, ¿no?, se quedaron sin esa situación de fe o ya no quisieron seguir el plano de la fe también, o sea, y volver a esa cercanía que luego también la pandemia marcó, ¿no? Porque luego también nos quedamos en una situación de siempre todo virtual, todo virtual, pero es necesaria la cercanía. En el Evangelio es constante lo que Jesús realiza, ser muy cercano, estar cercanos, estar conviviendo, crecer juntos, ¿verdad? Compartir, convivir, que luego también ayuda mucho a nuestro crecimiento y desarrollo humano. Sí. Creo que sí se notó mucho ese cuando estuvimos encerrados todos y que de alguna manera como que la gente nos acostumbramos y luego ya nos costaba tener otra interacción con más personas. Sí. Hubo mucha gente que luego también desde ese encierro que tuvimos que hacer durante la pandemia añoraba, ¿verdad? Y descubría, aunque luego la iglesia se esforzó por luego también por el medio digital llevar, ¿verdad?, lo que se requería a las personas que estaban desde su casa. Había mucha añoranza de la gente y decía, ¿verdad?, es que no es igual, ¿verdad? El estar ahí en el templo, estar en la iglesia, compartir así en vivo, se pudiera decir, la Eucaristía, hacernos presente, recibirla físicamente, ¿verdad? Pues no es igual estar detrás de un monitor, detrás de una pantalla, detrás de un dispositivo. No es lo mismo. Había muchos. Y algunos otros se acomodaron, ¿verdad? Y, pues ya para qué vamos, que acabo ya sale en la televisión, tenemos el internet, están las redes sociales que nos pueden ofrecer, pues ya para qué vamos, aquí nos quedamos. Entonces también es un reto, ¿no? Sí. El ir en la búsqueda de ellos, para que no se queden solamente en esa situación, ¿cómo se le puede decir? Digital, ¿no? Virtual. ¿No? Que más interacción, cercanía, comunicación. Sí, definitivamente el hacer uso de los medios digitales ayuda. Ayuda, sí, y mucho. Porque también podemos llegar a un sinfín de personas. Y ahora llegamos a más. Sí. Porque ahora, ¿quién no tiene un dispositivo? Sí. ¿Verdad? ¿Quién no tiene un dispositivo? Y son herramientas muy buenas, ¿eh? También aquí yo me he dado cuenta en la parroquia, por ejemplo, los coordinadores de grupos o, por ejemplo, en el catecismo, ¿no? Es una herramienta indispensable. Ahora sí llegamos y no hay que papá no sepa o no conozca las cuestiones que estamos trabajando dentro de la catequesis, porque podemos llegar, inclusive con el niño también. Son muy importantes las redes sociales y los dispositivos, ¿verdad? O sea, dándoles el uso debido, ¿verdad? Son de mucho provecho y también de mucho crecimiento. Sí, ahorita viendo esa parte de que se extiende por medios digitales, a lo mejor hacer una transmisión de la misa, hacer una transmisión de Hora Santa. Y en este sentido, para seguir llegando a las personas, a más gente, ¿qué servicios ofrecen las parroquias? Ajá. Bueno, ofrecemos servicios de formación, ¿verdad?, cristiana, por tanto para niños como para adolescentes, para jóvenes, para adultos, en los distintos apostolados que se van dando ahí en la comunidad parroquial. También atendemos a personas vulnerables, ¿verdad? Tenemos una parte de pastoral social, una rama de la pastoral social donde luego también de alguna manera se asiste a las familias más necesitadas. Tenemos medios y formas de cómo poder ayudar a aquellas personas que a lo mejor están pasando por situaciones de carencia, ¿no? De alimento y todo eso. Llegamos ahí, tenemos ese servicio también de la pastoral social. Tenemos también dentro de los servicios que ofrece la parroquia, servicios de ayuda psicológica. Contamos con un psicólogo, una psicóloga en la parroquia que luego también atiende a las personas que requieren de ese tipo de ayuda. Tenemos, o ya estamos por abrir, si Dios quiere, en esta semana que viene, un consultorio médico. Ya vamos a tener 2 días a la semana un doctor que va a estar ahí dando consultas gratis, ¿verdad? Para las personas que a lo mejor no tienen medios y se encuentran enfermas y necesitan un chequeo, una revisión,
que el doctor vea, ¿verdad?, en qué condición están. También tenemos eso. Tenemos la atención a los enfermos, los visitamos, ¿verdad? Tenemos un grupo que va, los visita, platica con ellos, les da consuelo, les da apoyo. Tenemos los ministros que les llevan la comunión, el cuerpo de Cristo. Yo los visito periódicamente también a los enfermitos y platicamos con ellos y los escucho. Tenemos, por ejemplo, también servicio de confesiones. Todos los jueves confesamos ahí en la parroquia desde la mañana hasta ya entrada la tarde, noche. Sí, tenemos el servicio del culto, de la celebración eucarística. Tenemos misa de martes a viernes a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde. Los jueves tenemos hora santa de 7 de la tarde hasta 9 de la noche. Tenemos misa en sábado también. En domingo, los horarios de misa de los domingos ahí en el templo de San Juan es a las 8 de la mañana, 11 de la mañana, 6 de la tarde. En las distintas capillas que pertenecen ahí. Por ejemplo, el Sagrado Corazón aquí en la Corona Manantiales tenemos de 9:30, que es la misa de niños, y la de 1 de la tarde, que es para las familias. En Guadalupe, los sábados a las 7 de la tarde tenemos misa. En la capilla que estamos en construcción, que es el Señor de la Divina Misericordia, tenemos hora santa los jueves a las 7 de la tarde, porque a las 6 tenemos celebración de la palabra. Y los domingos, ahí en la capilla del Señor de la Divina Misericordia, tenemos misa a las 5 de la tarde, en tiempo de invierno. En tiempo de verano la recorremos a las 7 de la tarde. Entonces, esos son los horarios que tenemos de las celebraciones eucarísticas de aquí de nuestra comunidad parroquial. Y pues bueno, pues también tenemos ahí algunos otros grupos más, por ejemplo, que atienden las comunidades rurales. Ahorita en la actualidad tenemos ya solamente 9 comunidades rurales que también atendemos. Algunas comunidades rurales las atendemos cada semana, otras cada mes, ¿verdad? Entonces también tenemos ese servicio a algunos ejidos que se nos han asignado para trabajar la cuestión pastoral y asistencial en esos lugares. Bueno. Sí. A veces hacemos mucho uso del que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y lo he platicado a veces con mi esposa. Digo, a veces hacer tanto uso de esto pues nos hace ver que, o más bien dejar de un poquito de lado todo lo que hace la parroquia o todo lo que hace la iglesia, y a lo mejor no sale mucho a relucir, pero cuando ya lo platicamos y lo vemos, pues en realidad es un trabajo muy, muy grande y muy profundo, o sea, en todos los sentidos y a todas horas. Sí, en la comunidad parroquial pues es mucho el trabajo que se realiza, ¿verdad? Se realiza de muchas maneras y se trata de atender a todas las comunidades, como te decía ahorita, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos mayores, y ofrecer también esos servicios, ¿no? Que a lo mejor algunos hermanos no tienen acceso, por ejemplo, a la ayuda psicológica, a la salud, ¿verdad? De la persona. Pues desde la parroquia tenemos ese servicio que brindamos ahí. Aparte, ¿no? También servicios religiosos, 15 años, bodas, matrimonios, celebración, atendemos difuntos también, ¿verdad? Cuando se requiere hacer la celebración por un difunto, celebraciones especiales, ¿no? Presentaciones de niños a los 3 años, presentaciones de aniversarios matrimoniales o simplemente porque cumples años. Entonces todo eso también lo hacemos como servicio a las personas. Aparte, a veces impartimos talleres, ¿verdad? Sobre virtudes, sobre valores. Ahorita también estamos organizando algunas conferencias, ¿no? De algunos cortes importantes, por ejemplo, la cuestión de cómo se debe atender a los enfermos, las personas que cuidan enfermos. Próximamente tendremos una conferencia de ello. Conferencias también a las familias, ¿no? Porque también tenemos grupos que atienden a las familias. Por ejemplo, tenemos el Movimiento Familiar Cristiano o el Movimiento de Albernia, o también tenemos el Divorciados Vueltos a Casar, y conferencias también de ese tinte de ayuda familiar. Para Dios mediante, más adelante tendremos conferencias acerca de lo que es la cuestión de la violencia familiar y todo eso, ¿verdad? Y también conforme hay algunas fechas significativas, por ejemplo, como el Día de la Mujer, pues también tendremos una jornada en torno para conmemorar ese día del Día Internacional de la Mujer, con una conferencia donde luego se habla
sobre la importancia del papel de la mujer, no solamente en la vida de iglesia, sino también en la sociedad y en los demás ámbitos. Sí. Para terminar, me gustaría mencionar que la parroquia pues tiene su página de Facebook. Claro. Entonces también por aquí vamos a dejar esa página de Facebook para que las personas vayan, le den clic y vean que también ahí pues se transmite la misa, la hora santa. La hora santa, los avisos que se dan, porque a veces la gente no sabe que está la página de la parroquia y ahorita, digo, las personas que lo puedan ver y que sepan, pues ahí que le den clic. Sí, y aparte ahí pueden encontrar también más información, por ejemplo, para acercarse y que nosotros podamos brindarles esa información que necesitan las personas con respecto a la comunidad parroquial. Sí. ¿Verdad? Padre, pues muchas gracias por esta plática y por toda la información y las dudas también que pudieron aclararse en muchas cosas. Gracias por compartirnos. Pues el agradecido soy yo, José, porque me has dado esta oportunidad. No te miento, que al principio estaba muy nervioso de qué vamos a hacer, qué voy a platicar, qué voy a decir. Pero ya estando aquí veo que es una forma, ¿verdad?, nueva de cómo luego también se puede transmitir un mensaje, ¿verdad? También se puede llegar a tantas gentes. Pues te agradezco el que me hayas dado esta oportunidad y el que yo también poco a poco vaya conociendo estas formas, ¿verdad? Porque pues uno no lo sabe todo y conforme uno va conociendo, pues uno también va viendo las formas de cómo poder también tener medios para seguir y llegando más y de alguna manera llevar el evangelio de Cristo a las personas, ¿verdad? Que a lo mejor no han escuchado todavía y reforzar a aquellos que ya están en el camino del Señor. Sí. Muchas gracias. Sí. Cuando nosotros mi esposa y yo la primera vez que escuchamos una homilía de usted fue en el seminario, en una misa del Movimiento Familiar Cristiano, y usted mencionaba donde Dios nos siembra es preciso florecer. Sí. Entonces este espacio nace precisamente para, en principio, comunicar la ciencia, pero al ser creyentes, pues también abrir estos espacios para poder aventar el mensaje, ¿verdad? Claro, sí. Soy muy devoto de San Alfonso María de Ligorio, ¿verdad? Cuando conocí su vida y su obra, me gustó mucho la forma de cómo luego él va dando tanto el mensaje, su visión, ¿verdad? Y lo que lo llevó a la santidad. Y esto es una frase de San Alfonso María de Ligorio, ¿verdad? Donde Dios te sembró, es preciso florecer, ¿verdad? Pues les deseamos lo mejor, ¿verdad? Para que siga creciendo este espacio, ¿verdad? Y siga contribuyendo al bien precisamente también de nuestra comunidad y allá a todos los lugares a donde llegue precisamente este espacio. Sí. Muchas gracias, José. Pues muchas gracias. Y a todos ustedes que nos están acompañando y que vieron hasta ahorita esta plática, les invito a que se suscriban al canal, a que compartan, a que le den like. Y si quieren que el Padre Omar nos acompañe con un tema en específico, pónganlo aquí en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Y nos vemos en el siguiente video.